en el libro de Salmo 103. Gloria a Dios. Vamos a leer unos versículos del Salmo 103, versículo 8, y vamos a leer hasta el versículo 18. Amén. Lo leemos antifonalmente, la palabra de Dios, y oramos. Salmo 103, uno de los salmos del rey David, del verso 8 al 18. Pongamos atención a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderé para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba comenzó sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hasta allí, mis amados hermanos. Qué preciosos los salmos, mis amados hermanos. Qué preciosísimos, son una joya los salmos, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y cada vez que leemos la Biblia, la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra inspirada, soplada por el Espíritu Santo. Por eso son preciosos. Este es uno de los salmos del rey David. Desde el verso 1 hasta el final, es un salmo de agradecimiento a Dios. Pero en esta noche, como toda la palabra de Dios, en un capítulo podemos sacar varios temas, varias clases. Mucho tenemos que aprender en la palabra del Señor. En esta ocasión saqué un tema, y el tema es el temor y la misericordia de Dios. El temor a Dios, o el temor de Dios y la misericordia de Dios. Vamos a hablar un poquito del carácter de Dios. Repita conmigo, el carácter de Dios. Al igual que usted, al igual que a mí, Dios nos ha dado un carácter. Porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces nosotros tenemos carácter. Entonces Dios también tiene su carácter. Y su carácter es temor y misericordia. Cuando hablamos de misericordia, también incluye el amor de Dios. Entonces, el tema es el temor y la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Y esto nos vamos a centrar en el verso 8, de donde estamos. Quiero que leamos otra vez y lo repite conmigo, el carácter de Dios.
misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este es el carácter, le llamo yo, el carácter completo de Dios, el carácter equilibrado de Dios. Mucho hemos escuchado, mis amados hermanos, tocante al amor de Dios. Los predicadores nos encanta, nos fascina escuchar la misericordia y el amor de Dios. Y esa es la esencia, esa es la base del Evangelio. Hablar mucho del amor del Señor. Y el amor de Dios nadie lo conoce a profundidad. Mientras más estudiamos, más vemos el grande amor de Dios hacia nosotros. Pero si no me equivoco, muy poco escuchamos acerca del enojo de Dios, acerca de la justicia de Dios y acerca de la ira de Dios. Y cuando pocas veces se habla del temor de Dios, como que algunos tratan de suavizar las cosas y desviarse un poquito. Pero sí es bíblico hablar del temor de Dios, del temor a Dios. ¿Cuántos me están escuchando en esta noche? ¿Saben qué, mis amados hermanos? Si usted ve el mundo y el mundo cristiano, el temor de Dios ha desaparecido. Bueno, es lógico, en el mundo, cuando no se conoce a Dios, pues no hay temor de Dios, porque cuando hablamos del temor de Dios, también hablamos de reverencia. Repita conmigo, reverencia a Dios. También podemos decir el respeto al Creador, respeto a Dios. Y si usted lo quiere suavizar un poquito, educación cristiana. Entonces, es lógico que el mundo que no conoce al Señor no tiene temor de Dios, no tiene respeto al Señor y tampoco tiene educación cristiana. He ahí por eso el Señor dejó el mandamiento más grande para nosotros de ir por todo el mundo y educarnos. Pero primero, la iglesia tenemos que educarnos primero. Repiten una vez más conmigo, temor de Dios, reverencia, respeto, educación cristiana. Todo eso nos habla del temor de Dios. Ahora, olvidemos del mundo, porque allá afuera, si no se conoce a Dios, no se ama, ni se respeta, ni tiene temor de Dios. Hablamos del mundo cristiano. Lamentablemente, en muchas iglesias ha desaparecido el temor de Dios. ¿Me escuchan? En muchos lugares no hay temor de Dios, no hay reverencia, no hay educación cristiana. A los niños que me toca que a veces hablar con ellos, yo les digo cariñosamente que deben guardar respeto y reverencia en la casa del Señor. ¿Cuánto me escuchan? Una cosa es estar en la casa, una cosa es estar en la escuela, una cosa es estar en el parque a jugar y otra cosa es estar en la casa del Señor. Eso se llama respeto a la casa del Señor. A muchos niños yo les digo, ¿sabes qué? No te levantas cada rato para ir al baño, porque se pierde el respeto, distraes al predicador, distraes al maestro, nos distraes a todos y es una falta de respeto. Tenemos que educarnos. Yo felicito a los niños que están aquí escuchando.
los felicito. Y a los niños grandes también, porque a veces adoptamos malas costumbres. Que a veces nos levantamos cada rato y falta de reverencia a la palabra de Dios y falta también de respeto al predicador, al maestro y el que está dando la enseñanza. Cuando vamos en el mundo, allá en el mundo, cuando vamos a ir al juez, ¿cómo nos comportamos? Cuando vamos a alguna oficina importante, ¿cómo nos comportamos y cómo nos dicen a nosotros? Allá a veces hay un rótulo que dice, hay un celular y una cosa roja cruzado, que quiere decir que no puedes usar tu celular allá adentro, porque es algo importante, se necesita silencio, porque lo que estamos haciendo ahí es algo importante. ¿Cuántos me escucharon en esta noche? No sé si usted lo ha visto. Cuando vamos a una entrevista con el juez, incluso si es un juez de inmigración, donde se trata de que nos dan la residencia o nos deportan, entonces tenemos que ir adecuadamente hasta nuestro vestido, nuestro comportamiento, nuestro hablar. Aún no puedes platicar ahí, ni aún no puedes estar texteando mientras estás esperando la llegada del juez. Mucho menos cuando el juez esté hablando. Oh, mis amados hermanos, a veces menospreciamos. Estoy hablando en general. Si alguien en otras iglesias me están escuchando, lamentable en muchos lugares ha desaparecido el temor del Señor, el respeto al Señor que Él merece. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? El que ama a Dios tiene temor de Dios. El que ama a Dios respeta al Señor y a su prójimo. No se crea que es fácil para mí predicar esto. No es fácil. Déjame decirles una experiencia hace muchísimos años. Cuando comencé a predicar, estoy hablando tal vez, posiblemente hace 15, 20 años, posiblemente. No sé, cuando comencé me invitaron a predicar. Entonces dije dentro de mí, no quiero ofender a los hermanos, no quiero hacer sentir mal a los hermanos. Yo voy a hablar la pura misericordia del Señor. Y dije en mi mente, voy a buscar 500 versículos que hablan de la misericordia de Dios, para no ofender a nadie. Me fui a un parque, me tiré en el suelo, acostado, pero boca abajo, nunca se me olvida, y comencé a abrir mi Biblia buscando mis 500 versículos solo donde habla la misericordia de Dios o el amor de Dios. Llevaba yo 10 minutos cuando sentí una opresión en mi pecho que casi no me dejaba respirar. Llegó una opresión y una voz dentro de mí decía, misericordia, está bien. Y la voz, una voz que lo interpreté, era la voz de mi conciencia. Y la opresión ya no me dejó a seguir estudiando, buscando mis versículos donde habla la pura misericordia. Y sentí como una mano me apretó aquí en el pecho. Y esa voz lo interpreté. ¿Qué me quería dar esa opresión? Era la voz de mi conciencia. Usted sabe que la conciencia es la voz de Dios dentro de mí. Y sentí que me dijo, ¿sabes qué, muchacho joven?
si tú vas a predicar mi palabra, tienes que predicarla completa. Tienes que hablar del amor de Dios y tienes que también hablar de la justicia y de la ira de Dios. No tratas de agradar a la gente. Trata de agradarme a mí, porque mi palabra está llena de mi amor, pero también mi palabra está llena de la ira, de la justicia, del castigo del Señor. No fue nada fácil para mí. Bueno, Señor, si es así, pues entonces no me voy a limitar de hablar solo de tu amor, sino también tengo que recordar aquellas naciones que cayeron en desobediencia. Tú las castigaste y tú las destruiste, como Sodoma y como Gomorra, como en los tiempos de Noé, como cuando expulsaste del huerto del Edén a la primera pareja por desobedientes. Y como yo, Señor, sé que no te obedezco completamente, pues entonces tendré que humillarme también y ayúdame a obedecer. Y si tendré que predicar, pues entonces ayúdame. Han pasado quizá 15 o 20 años, mis hermanos, hemos tratado de balancear los mensajes. Amén. Y cuando en esta hora, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando Salmo 103, me acordé. Entonces en esta noche, la Biblia está llena donde nos dice del amor del Señor y del temor, de la reverencia al Señor. En esta ocasión, el salmista David no solamente era un músico, no solamente era un cantautor, no solamente David era evangelista, no solamente David era salmista, era rey, no solamente David era un político. Lo que yo encuentro en los versos que vamos a leer, David era un hombre temeroso de Dios y que reconocía cada vez que le fallaba a Dios, se humillaba y se arrepentía, y eso le agradaba al Señor. Amén. Vamos a ver entonces el verso 11. Dice, el verso 11 del Salmo 103. Porque como la altura de los cielos, repita conmigo por favor, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre, ¿qué dice? Los que le temen. Fíjese bien en ese verso. Dice que Dios elevó hasta los cielos su misericordia, pero solamente sobre los que le temen. Solamente engrandeció su misericordia, no sobre todos, sino solamente sobre los que reverencian su nombre. Engrandeció su misericordia hasta lo más alto. Gloria sea el nombre del Señor. Verso 13. Mire, el verso 13. Repita conmigo el verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le... No dice de los que no le temen, sino dice de los que le temen. Se compadece. Dios tiene compasión, tiene misericordia, se compadece como un padre de familia, se compadece de sus hijos. Jehová se compadece sobre los que le temen. Dios tuvo compasión de Noé y su familia, porque Noé era un
temeroso de Dios y escapó de los juicios de Dios. Engrandeció Él su misericordia sobre esa familia y les preparó un arca, pero sobre los demás, sí, les dio misericordia temporal, pero cuando Dios cerró la puerta de la arca, todos fueron aniquilados, todos fueron destruidos y actualmente están en el infierno esperando la sentencia. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, no solamente tenemos que conocer a Dios como Dios de amor, pero también tenemos que conocer al Dios de la justicia. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos otro verso, el verso 17, y dice, repita conmigo, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿qué dice? Sobre. Ahí está otro verso, que solamente a los que temen a Dios. No dice a los que no temen a Dios, sino los que tienen reverencia. Y no solamente en la iglesia, sino temor de Dios donde quiera que andemos. Temor de Dios cuando estamos solos, completamente solos. Temor de Dios en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, en la calle, donde quiera que estemos. Temor de Dios porque Dios está en todas partes y en todo lugar. Los ojos de Jehová velan por toda la tierra, viendo si hay alguno que teme al Señor para bendecirlo. Alabado sea el nombre del Señor. David, el rey David, sabe exactamente cómo es el Señor, su carácter. Un carácter misericordioso y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia. Como mucho hemos hablado del amor de Dios y de la misericordia, del perdón de Dios, en esta noche nos toca recordar el temor del Señor. Porque cuando las personas, las familias, las naciones pierden el temor de Dios, vienen juicios sobre las naciones. Viene juicio en las familias. Viene juicio en las iglesias. Porque Dios es Dios y no tolera la injusticia. A veces cuesta decir aleluya, gloria a Dios, cuando hay un mensaje que nos conviene. Cuando hay un mensaje que nos conviene, o a veces a nuestra conveniencia, todo el mundo aplaudimos. Hasta el predicador después le decimos, predicador, pero qué mensaje trajiste. Y eso es bueno. Pero hay mensajes que a veces no podemos decir ni aleluya, porque están tocando partes íntimas de nuestro ser. Pero tenemos que estudiar completamente la palabra de nuestro Dios. Tenemos que conocer el carácter completo de nuestro Dios. Amén. Hay una organización cristiana muy grande. Usted lo sabe. Para mí anda engañando. Hay cristianos que se han dejado engañar y andan engañando al mundo. Una organización tan grande, tan grande, tan grande. Y quiere envenenar a todas las iglesias con sus ideas torcidas. Y dice, si Dios es amor, ¿por qué va a mandar personas al infierno?
¿por qué los va a castigar eternamente? O sea, no creen las enseñanzas de Jesús, que hay un infierno que debemos escapar y un cielo que ganar. Les cuesta creer. ¿Cómo puede ser un Dios de amor que va a mandar gente al infierno? ¿Sabe qué? Si alguno de ellos que están escuchando esta noche, no es Dios el que manda al infierno, es a la persona, es el ser humano que no teme, que no tiene reverencia, que no acepta a Cristo y que no ama a Dios y no reverencia a Dios. Son ellos los que se mandan al infierno. Esa es la verdad. Dios es amor, por eso envió a su Hijo Jesucristo al mundo, para que nadie vaya a conocer las profundidades del infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, donde están demonios y donde están los antidiluvianos. Queriendo salir, están clamando de día y de noche, con una esperanza que van a salir, pero la Biblia nos enseña que no saldrán jamás, solo están allí esperando el juicio del gran trono blanco, que no queremos estar ahí nosotros. Hoy en la tarde estaba orando al Señor, mientras escribía parte de mis notas, le dije al Señor: Señor, no queremos, hablando de remanente, no queremos estar en el gran trono blanco, donde va a estar el juicio de todos, condenados eternamente por rechazar a Cristo. Sino, yo quiero, Señor, con mis hermanos, estar, sí, ante el tribunal de Cristo, que son cosas diferentes. Ante el tribunal de Cristo van a llegar los salvos, y los que vamos a rendir cuentas dependiendo de nuestra obra. Dependiendo de nuestra obra serán los galardones, porque Cristo tendrá la última palabra. ¿Quién trabajó más? ¿Quién trabajó menos? ¿Quién predicó más? ¿Quién predicó menos? ¿Quién predicó mal? ¿Quién predicó bien? Cristo es el único juez de toda la tierra, del universo, el quien va a decir en aquel día. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas personas han venido a mi persona: oh, tú predicas bien, hermano, pero tengo que sacar esas palabras y ponerlos a los pies de Cristo, o hay palabras que las tengo que agarrar y tirarlos a la basura, porque el que tiene la última palabra es el Señor. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Dios? Sé que cuesta, pero por dentro de uno, Señor, amén. Si es tu palabra, amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos me están escuchando ahí atrás? Gloria a Dios. Qué tremendo. En los tiempos antiguos no habían ni micrófonos, pero las multitudes escuchaban el mensaje. Gloria a Dios. En estos tiempos parece que nosotros nos hemos hecho la vida complicada. ¿Sí se escucha o no se escucha? No se escucha. Tampoco voy a decir que es el diablo, porque a veces todos le echamos culpa al diablo y a veces el diablo no tiene la culpa. Y a veces son los aparatos, o normalmente las cosas fallan a veces. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver el verso 18, mis hermanos. ¿Sí se escucha? Sí, amén. Gloria a Dios. Dice el verso 18, repite conmigo por favor: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obra. La palabra de Dios, como se ha dicho antes, no es para cargarla en el brazo ni para saber la mucha palabra, porque en este tiempo me asusto que mucha gente sabe mucha palabra, pero donde estamos, veo yo, atrasados es en la parte práctica. Dios
no se mueve para nada. Entonces, aquí, el verso 18 nos dice que los que guardan su pacto para ponerla por obra son personas temerosas de Dios. Gloria a Dios. Amén. Los que guardan su palabra, los que procuran obedecer su palabra, son personas temerosas de Dios. Como Job dice, perfecto, temeroso de Dios. No es el enemigo ni el diablo. Son situaciones normales de la vida. Entonces, dice que las personas que guardan el pacto son personas temerosas de Dios, los que procuran guardar su palabra. Pues en el Antiguo Testamento ya, gracias a Dios por Cristo, nosotros tenemos el nuevo pacto en su sangre. Y los que guardamos ese pacto, porque hicimos un pacto con el Señor, cuando nosotros desde que nos convertimos aceptamos a Jesús, pues permanecemos nuestro contrato, nuestro compromiso, nuestro pacto con Cristo. Él nos dio su sangre preciosa y nosotros dimos nuestro corazón a Él. Ese es un pacto, como hacen los matrimonios y juran un pacto ante la ley y ante la iglesia, y ese pacto tiene que permanecer eternamente hasta que la muerte nos separe, no hasta que la otra tercera persona nos separe. Y cuanto más el pacto que hicimos con Cristo, ese pacto nadie lo puede romper. Gloria a Dios. Aleluya. El pacto que hicimos con Cristo, nada ni nadie lo puede romper, dijo el apóstol Pablo. Ni la vida, ni riquezas, ni pobreza, ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo me podrá separar de ese pacto del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué convicción la del apóstol Pablo. Nosotros a veces no podemos decir eso, porque a veces ni siquiera llegamos a los talones del apóstol Pablo, pero Dios quiere que crezcamos para poder decir semejantes palabras como el apóstol. Pero si quedamos chaparros y enanos, pues hay problemas. Gloria a Dios. Entonces, las personas que guardan su pacto con Cristo son personas temerosas, porque hay personas no temerosas. ¿Quiénes son esas personas no temerosas? Según, no lo vamos a buscar, pero según Primera de Juan capítulo 2 y 18, el apóstol Juan hace aproximadamente 2000 años atrás, decía él que iban a surgir anticristos. Ya decía el apóstol Juan, ya estamos en tiempos finales, estamos en tiempos peligrosos y van a surgir anticristos. Y estos anticristos no van a venir del mundo, esos anticristos van a surgir dentro de ustedes. Son aquellos que quebrantaron el pacto de Dios, son personas no temerosas de Dios. Desde hace 2000 años se habla de que iban a surgir anticristos, y sí surgieron muchos anticristos en la iglesia, que se fueron y formaron sus propias organizaciones y todavía ahora están vivos y quieren contaminar la iglesia de Jesucristo. Hemos escuchado mucho del anticristo grandote, yo le llamo el anticristo grandote, el que muchos están esperando. Pienso que si estamos bien con el Señor, pero ni siquiera lo vamos a ver.
Y es que algunos dicen que dentro de la vacuna, ahí va los códigos, los números del sello del anticristo. Y los que no son guiados por el Espíritu Santo creen a un montón de mentiras. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando ya aparezca el sello del anticristo, es que la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra. Cuando haga surgir el anticristo grandote, es que ya la iglesia ya no está aquí. La iglesia caliente, no la iglesia tibia ni la iglesia fría. La iglesia tibia y fría, sí van a ver todos esos sellos del anticristo, del grandote. Pero a mí no me sorprende porque primero de Juan capítulo 2, verso 18, ahí dice que ya desde en tiempo surgieron anticristos. ¿Y cómo se llamaban estos anticristos? Anticristos quiere decir en contra de Cristo. Rompieron su pacto con Cristo, no permanecieron en la sana doctrina y se volvieron apóstatas. Apóstata es aquel que medio predica el evangelio, pero no completamente. Ese tiene espíritu de anticristo, no tiene temor de Dios. Se llaman apóstatas, que le dieron las espaldas a Cristo y le dan las espaldas a la sana doctrina y comienzan a predicar otras cosas, forman su propia compañía, sus organizaciones cristianas, entre paréntesis, engañando a miles, engañando a millones. Y los que no estudian su Biblia, los que no les gusta estudiar su Biblia, los que no escudriñan las Escrituras, los que no entienden la Biblia, los que les da pereza y sueño cuando leen la Biblia, son fáciles, presas fáciles para los apóstatas, para los anticristos. Porque anticristo ya hay de hace 2000 años y se han multiplicado, y ahora hay muchos anticristos pequeños que andan por todas partes, aún en las iglesias andan y aún predican y aún les dan el púlpito a veces. Mis amados hermanos, es una invitación para que oren por los ancianos de este lugar, por los líderes. Hay una responsabilidad grande, no delante de nosotros. Los líderes, los ancianos, tenemos una responsabilidad, primero delante de Dios, segundo delante de la congregación y de la gente. Este no es un trabajo, cualquier trabajito que se puede hacer a medias. Esto es el trabajo de Dios. Esto es el trabajo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere que prediquemos sana doctrina. ¿Por qué cree usted que en la iglesia primitiva los profetas, los apóstoles fueron perseguidos? ¿Por qué cree usted que los llevaban a la cárcel? Por predicar la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que agarraron a Cristo, lo arrestaron? ¿Por qué creen ustedes que lo mataron? ¿Por qué creen ustedes que lo crucificaron? ¿Por qué crees que le pusieron una corona de espina? Por predicar sana doctrina, por decir las verdades del evangelio tal y cual son. ¿Usted cree que la mayoría le dijo a Cristo: oh Cristo, nunca hemos escuchado mensajes así, tú eres buen predicador, buen maestro Cristo, oh te felicitamos por haber dejado el cielo y venir a enseñarnos Cristo? Así dijeron los fariseos. El que teme reconoce a Dios y lo ama. El que teme es agradecido con Dios. El que teme es obediente. Lo repito. El que teme reconoce a Dios y lo ama. El que teme es agradecido con Dios y el que teme es obediente a Dios. ¿Y dónde dice eso? Vamos a leer, sígueme con su vista, en el verso 19 y 22, ahí lo dice. Gloria.
Alabado sea el nombre del Señor. Verso 19, 22 dice: Jehová estableció en los cielos su trono. Ese es reconocer a Dios. Y su reino dominan sobre todo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Ser agradecidos. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Obedeciendo a la voz de su precepto. Obediencia. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Rey David haciendo invitación a todo el mundo de que reconozcamos a Dios, de ser agradecidos y de serle obedientes. Gloria a Dios. Yo quiero que volvamos a repetir. Ya vamos a ir concluyendo el verso 8, mis amados hermanos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La palabra de Dios está lleno de todo eso. De este verso, la palabra está llena, especialmente Apocalipsis. Pero vamos a concluir con la otra parte del verso 8. Ya hablamos algo del temor de Dios. Ahora, la segunda parte del versículo dice, grande en misericordia. Repita conmigo. Grande en misericordia. En primer lugar, hay misericordia para todos, mis amados hermanos. Esa es la buena noticia del Evangelio. En este momento, hay misericordia para todo aquel que se arrepiente. Todo aquel cristiano o no cristiano que reconoce su pecado, reconoce su rebelión, reconoce su falta. Si nosotros reconocemos nuestras faltas, dice la Biblia, y nos arrepentimos de corazón y abandonamos aquellas cosas, la palabra del Señor nos enseña que Cristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la misericordia del Señor que nos habla de este verso 8 también. Misericordia temporal o limitada para todos los que rechazan a Cristo. Hay misericordia para todos. La invitación es para todos. Antes de partir de este mundo, Dios ha ofrecido la solución al pecado, que es el sacrificio de Cristo. Todos gozamos de la misericordia de Dios. Cristo dijo que hace llover y hace salir el sol sobre buenos y malos. Lo que nuestro hermano Esaú Alonso decía en sus clases, que todos gozamos de las bendiciones generales de Dios. Dios bendice en parte a todo el mundo, aún el que se porta bien, el que no tiene temor de Dios. Dios le da alimento, Dios le da trabajo, Dios le da educación, Dios le da vida, Dios le da de sus bendiciones. Y Dios le ofrece la salvación de su alma. Pero si el pecador insiste de no reconocer a Dios, insiste en rechazar a Cristo, entonces solamente está gozando de la misericordia temporal de Dios. Pero, como Dios es justo, llega un momento como en los tiempos de Noé. Aquí en mi nota dibujé una puerta. Cristo está en estos momentos con los brazos abiertos para que vengan todos a vivir del agua de la vida gratuitamente. No tienes que pagar un centavo. La salvación es completamente gratis. Si lo crees de todo corazón y vienes a Él arrepentido, y Él te va a cambiar, Él te va a transformar en una nueva criatura. Pero si no quieres, entonces va a terminar esta gracia, esta misericordia temporal para ti. Entonces vas a entrar en una nueva etapa del juicio de Dios.
solamente tú te limitas a la misericordia temporal limitada de Dios. Pero sobre todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, y le servimos diariamente y le clamamos a Él y le pedimos perdón por nuestras faltas y seguimos hacia adelante y aferrados en el sacrificio de Jesús, nosotros desde que nos convertimos hasta la eternidad de las eternidades disfrutaremos en la misericordia y el amor de Dios. No es una misericordia temporal, sino es una misericordia eterna. Miren conmigo aquí en el verso 17, aquí concluimos. Gloria a Dios. Dice el verso 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre qué? Los que le temen. Esta misericordia no la puede destruir la muerte. Nadie la puede destruir, pero la misericordia, dice, de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen solamente. ¿Qué quiere decir los que temen solamente? Los que han escuchado el mensaje del Evangelio y se arrepienten, dejan su mal camino y abrazan a Cristo como Señor y Salvador, disfrutarán misericordia en esta tierra y lo mero bueno de la eternidad gozarán del amor, de la misericordia del Señor. Alabado sea su nombre. ¿Qué queremos? ¿Bendiciones temporales o bendiciones eternas? Bendiciones eternas. Termino con una pregunta. Yo últimamente me he hecho una pregunta y yo mismo me la contesto. ¿Por qué la gente no cree al Evangelio? ¿Por qué la gente no cree? Me hago esa pregunta. ¿Por qué? Si el Evangelio es precioso, es hermoso, el Evangelio es un tesoro, es algo apreciado, entonces, ¿por qué la gente no viene a Cristo? ¿Por qué la gente no se convierte? ¿Por qué la gente no deja los afanes de esta vida? ¿Por qué las iglesias no se llenan? ¿Por qué? Hay buenos predicadores, en Remanente hay buenos predicadores. ¿Por qué? Y la misma respuesta lo obtuve de esta forma. Porque la gente no ve las glorias del Evangelio. Porque la gente ha permitido que el enemigo les ciegue el entendimiento y no ve. Dice el mundo, primero debo de ver para poder creer. Pero Dios no trabaja de esa forma. La fórmula de Dios no es eso. El mundo quiere ver. Quiero ver que me baje en el tercer cielo y que mire esos palacios. Si esos palacios que habla Apocalipsis son mejores que Hollywood, entonces sí, tal vez acepto a Cristo. Tal vez. Quiero ver si la gloria del Evangelio es mejor que mis pecados, que los placeres de este mundo. Quiero ver. ¿Saben qué? Nunca lo vas a ver. Las cosas de Dios no se lleven como las fórmulas de este mundo. Las cosas de Dios es diferente. Las cosas maravillosas de Dios se descubren de esta manera. Primero hay que creer, después ver la gloria de Dios. Esa es la razón que la gente no viene. La gente quiere ver. Yo pensé que Tomás ya había fallecido hace 2000 años. Que si los parientes de Tomás todavía andan en las iglesias. Primero quieren ver, luego creer. La cosa es al revés. Primero hay que creer con los ojos de la fe la gloria del Señor, la gloria del Evangelio, la gloria del más allá. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces se va a manifestar el poder de Dios.
El Señor Jesús, cuando anduvo en este mundo haciendo milagros, llegaba y decía: tan siquiera puedes creer. Al que cree, todo es posible. Le dijo a un ciego: ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo hacer esto? Jesús no actuó primero, dijo: sí creo. Entonces ahí iba el milagro. Entonces la gente miraba la gloria del Señor. Nosotros creemos por los ojos de la fe, con los ojos que el Espíritu Santo nos permite ver. Con las cámaras del Señor podemos ver las glorias del cielo, que está muy pronto bajar hacia la tierra. Alabado sea su santo nombre. A mí no se me hace aburrido el Evangelio, no sea usted. El Evangelio no se me hace aburrido. Cada día está tomando su fuerza y su poder dentro de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Ojalá dentro de usted. No espere que venga el predicador tal para trabajarnos del cielo hacia la tierra. Porque yo digo una cosa: se va el predicador famoso, se va la unción detrás de él y el pueblo queda igual. ¿Y Cristo dónde queda? Traigo un predicador de Japón. Está bien, eso no es malo. Pero viene él, el pueblo se emociona, gloria a Dios, una campaña de 7 días y vamos a regalar allá atrás comida mexicana, comida guatemalteca, comida salvadoreña, y esto se llena, todo se llena. Y cuando se va el predicador, se va todo. El avivamiento se va. Por un momento se despierta, este es el Mesías que esperábamos, y ya cuando el Mesías se va, se desploma todo y sigue igual. Saben que, mis amados hermanos, con esto termino, díganos a los hermanos que los miércoles tenemos aquí avivamiento. Díganles a los hermanos que el viernes tenemos avivamiento aquí. Los predicadores no son los que traen avivamientos. El cristiano que se humilla, clama a Dios y quiere ver la gloria de Dios, Dios se hace presente. El que provoca los avivamientos. Díganles, los sábados vemos y sentimos la gloria del Señor. El domingo también. O sea, estoy contento, como dice ese coro: yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, y yo me gozo el domingo y el sábado, perdón. Y al llegar domingo, y no pierdo ese gozo, y más ardo el día domingo. Y aunque debemos arder todos los días, porque ¿saben qué les puedo decir esto? Ese es asunto personal, no vayan a creer que soy un anticristo y falso profeta. Me parece que Cristo, es lo que yo creo, cada uno, yo respeto su creencia y espero que respete el mío. No creo que Cristo va a venir los domingos, ni creo que va a venir en el día. Las 10 vírgenes hablan de medianoche. Cristo sacó a su pueblo de Egipto a medianoche. Aunque él no lo dijo, pero como que lo está diciendo. No importa el día y la hora, pero cómo estamos cuando él va a venir. Pongámonos de pie en esta noche. Oh, gloria a Dios. Anoche estaba mirando una noticia. Hay una organización cristiana, entre paréntesis, que ya ve que los reporteros, los investigadores y bueno, cosas que se mueven en este mundo, hacen sus investigaciones. Estaba leyendo de esta organización cristiana, entre paréntesis, y luego un montón de ministros que los descubrieron que están haciendo aplicaciones para encontrarse con homosexuales. Son ministros, muchos de ellos. Y esto no es nada nuevo. En el mundo religioso, mundano, así es. Pero en el mundo cristiano, de verdad, no debe de ser así. ¿Por qué suceden estas cosas? Ministros, teólogos, preparados,
están llenos, saben de Cristo, del amor de Cristo, pero ya sé que hace falta mucho allí el temor de Dios. Porque cuando no hay temor de Dios y solo uno se inclina al amor de Dios y se olvida de los juicios de Dios y lo que a Dios no le agrada, ¿cómo no te vas a meter buscando aplicaciones para estar con homosexuales? A los oyentes, nosotros no estamos condenando a homosexuales. Cristo vino a morir por todos. Dios nos ama a todos. Pero sí, no solo homosexuales. La Biblia habla de mentirosos, de fornicarios, de adúlteros, de todo lo que es injusticia, falta de respeto a las autoridades que Dios ha puesto. Dios ha hablado y ha declarado justicia si uno no se arrepiente. Nosotros oramos por todos, no hacemos acepción de personas. La iglesia es como un hospital donde todos venimos a restaurarnos, a escuchar palabra de Dios, a escuchar sana doctrina. Padre, en esta noche te agradecemos, Señor. Oh, gloria a Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. No podemos, Señor,